¿Está justificado el odio hacia Rey en la trilogía secuela de Star Wars? Rey Skywalker ha sido uno de los personajes más cuestionados de los últimos tiempos en el cine, y esto se debe a que la trilogía de secuelas no ha sido precisamente exitosa entre todo el fandom. De hecho, ha sido bastante divisiva entre quienes la aman y quienes la odian. Su protagonista no podía estar ajena a la polémica que todo esto conlleva. Así también le sucedió a Hayden Christensen cuando fue el protagonista de las precuelas de Star Wars. Precisamente debido a esto, presentamos este video como una respuesta a todo ese hate acumulado y trataremos de analizar ciertos elementos del personaje de Rey Skywalker para argumentar por qué no merece todo el hate que ha recibido y cómo se ha justificado las habilidades que posee en el canon de Star Wars y en las películas. El personaje de Rey aparece por primera vez en el episodio 7, El despertar de la fuerza, donde se nos presenta como una carroñera que no es nadie en el mundo, alguien que no tiene familia y que debe trabajar de chatarrera para poder sobrevivir. Los únicos rasgos que podrían llamarnos la atención de su participación en estas primeras escenas son específicamente dos. En primer lugar, vive en Jakku, que es un planeta que el mismo Luke Skywalker en el episodio 8 describe como ningún lugar, lo que hace referencia a que es un lugar que no le importa a nadie, por lo que podríamos entenderlo como un sitio sin Dios ni ley, como se dice popularmente. En segundo lugar, que Rey siempre trae consigo un bastón, algo que demuestra, en conjunto con lo anterior, que al no tener nadie que la proteja y al vivir en un territorio sumamente peligroso, ha debido aprender a defenderse por sí sola. Esto nos lleva a desmitificar un punto importante de las críticas hacia Rey, pues ella no necesita un entrenamiento como Jedi para poder hacer uso del sable de luz. De hecho, hemos visto una multitud de personajes fuera de las secuelas que han hecho uso de uno, por ejemplo, el mismísimo Moff Gideon en la segunda temporada de The Mandalorian. Esto se debe justamente a que un sable de luz es un arma que no requiere del uso de la fuerza para usarse. Se usa como el arma de un Jedi por ser sumamente elegante, efectiva, y porque promueve peleas de alguna forma más limpias. En base a todo esto, ya podemos sacarnos de la cabeza que ella es una niña débil y que cuando entre en acción, eso deberá considerarse como una falta de respeto al canon o que es una película que trata de ensalzar a un personaje femenino solo porque sí. De aquí en más, ella se encuentra con Finn, quien está escapando de la Primera Orden después de rebelarse ante dicho conglomerado y haber ayudado a escapar a Poe Dameron, dando inicio a toda la acción en que ella se verá involucrada. Las habilidades de Rey con la fuerza se ven por primera vez cuando es capturada por Ben Solo, aka Kylo Ren, para interrogarla. Aquí se dan dos situaciones que pueden dejarnos perplejos y que, efectivamente, no se explican de buena forma en la trilogía. Primero, se muestra que ella es capaz de resistir a Kylo Ren mientras este intenta entrar en su mente para reunir la información que necesita sobre la resistencia, algo que en teoría no debería suceder, considerando que Kylo fue un alumno destacado y sobrino del poderoso Jedi Luke Skywalker en el pasado. Sin embargo, hay una pequeña cita en la novelización del episodio 7, que es canon, y por ende cuenta como un manual que nos puede ayudar a comprender de mejor manera este suceso. Esto se puede ver cuando se manifiesta lo siguiente. Kylo se había retirado al encontrar a Rey en su propia cabeza. Prácticamente había huido de ella. Sin embargo, ese no había sido el final de la extraña, repentina conexión. Ella había visto más, mucho más. De alguna manera, casi instintivamente, ella supo cómo él accedía a alguno de los poderes a su disposición, aunque ella no los comprendía. Fue como si el entrenamiento de él se hubiera vuelto de ella, desbloqueando y abriendo por completo puerta tras puerta en su mente. Pero ahora, Rey no podía cerrar esas puertas, y sintió temor por lo que se hubiera desatado. Todo esto está en la página 97 y 98. Más de alguno estará diciendo, ¿por qué esto no se muestra en las películas? Y es cierto, esto debió estar explicado en alguna de las tres películas, sobre todo en la primera y en la última, que son quienes más oportunidades tuvieron de hacerlo. Sin embargo, el argumento sigue siendo coherente, sobre todo si sumamos algunos elementos que se nos van añadiendo a lo largo de las películas y que paso a detallar a continuación. 1. En el episodio 8, Snoke, que ya sabemos que es un clon de Palpatine, estuvo involucrado en la manera en que se conectaban estos dos personajes a través de la fuerza, por lo que nada nos hace pensar que no pudo haberlo estado haciendo desde antes. 2. Al saber en el episodio 9 que Snoke es un clon de Palpatine, no podemos descartar de ninguna forma que este, al enterarse de su parentesco con Rey, de alguna forma pudo haber querido despertar la mente de Rey hacia los misterios de la fuerza utilizando a quien ya era su discípulo, Ben Solo. 3.
El mismo Palpatine nos entrega información valiosa. La unión que tienen Ben Solo y Rey va más allá de que ambos pudiesen haberse enamorado en cierto momento o que hayan sido seres con un potencial virtualmente ilimitado, producto de sus linajes. Uno siendo un Skywalker, descendiente del elegido de la fuerza Anakin Skywalker, y por otra parte Rey, que sería nieta del ex emperador Palpatine. Ellos serían una diada en la fuerza, por lo que al encontrarse cara a cara por primera vez en el interrogatorio, es perfectamente comprensible que pudiese suceder algo como lo que se describe en la novela, con una Rey que accede al conocimiento en la fuerza de Ben Solo. Si se tiene en cuenta lo anterior, la acción que hará Rey momentos después al controlar a un Stormtrooper para que la libere de la sala de interrogatorio es bastante más comprensible, pues ella tampoco lo hace de una forma en que se denote que está completamente convencida de lo que está haciendo. Es como si acabara de verlo, y está intentando hacerlo por ella misma, obteniendo posteriormente un resultado satisfactorio. De aquí en más, no volverá a usar la fuerza de una forma tan evidente como en esta ocasión, al menos no en esta película. Hacia el final del despertar de la fuerza, la situación de la guerra nos lleva a un enfrentamiento entre la misma Rey y Kylo Ren, donde si bien en un principio se muestra que Kylo es bastante superior en todo aspecto, a la larga es Rey quien se queda con la victoria. La mayor parte de quienes se quejan del resultado de esta batalla lo hacen argumentando que ella no tenía ni la mitad del entrenamiento de Kylo, y eso es cierto, pero tal razonamiento ignora algunos puntos esenciales en los que se debe hacer un especial énfasis. En primera instancia, ya se había definido desde un principio que Rey sí sabía combatir, por tanto es un error pensar que es la primera vez que enfrenta a alguien en su vida. De hecho, es muy posible que sus peleas no fueran mayormente de entrenamiento, como si pudieran ser las de Kylo, sino que sus batallas pudieran ser de vida o muerte en su planeta natal. Por otra parte, la batalla en sí misma fue solo de sables de luz, no hubo un uso de la fuerza a un nivel que pudiera desequilibrar la balanza. Esto puede deberse a la soberbia de Kylo Ren, que jamás pensaría que alguno de ellos dos, Finn o Rey, pudieran darle batalla realmente. Y más importante, Ben Solo venía de asesinar a su padre, Han Solo. Por ende, tal y como dice Snoke en el episodio 8, esto había quebrado por completo el espíritu de Ben, haciendo que estuviera, por una parte, herido físicamente tras el disparo de Chewie, y por otra parte, mentalmente debido a este acto. Todos estos elementos permiten explicar de una manera bastante lógica el hecho de que si bien Ben Solo era mucho más poderoso que Rey, este no pudiera vencerla en la batalla que tuvieron. Además, Rey durante el combate despierta una parte de sí misma que no sabía que tenía, una ascendencia, y por ende, ciertas tendencias que la llamaban hacia el lado oscuro de la fuerza, como se ve cuando sus ojos cambian en la pelea y adopta un estilo de batalla bastante similar al de su abuelo Palpatine, siendo uno extremadamente agresivo y con un instinto que la lleva a acorralar a su oponente. Insisto, esto sirve para justificar el resultado de este combate en particular, pues cuando se vuelven a enfrentar en episodio 9, ambos en su máximo poder, el vencedor será Kylo Ren. Si avanzamos hacia el episodio 8, partimos con una Rey que se encuentra con, probablemente, uno de los Jedi más poderosos de la historia, quien de una forma bastante evidente le hace ver que no tiene prácticamente nada de conocimiento de la fuerza, en términos teóricos por decirlo de alguna manera, pues no es capaz ni siquiera de explicar qué significa propiamente tal concepto. Todo esto se refleja en la ya famosa frase de Luke: impresionante, cada palabra que dijiste estuvo equivocada. En esta ocasión, tras una serie de reveses en su intento por ser entrenada por Skywalker, consigue que este finalmente se decida a hacerlo, aunque desde el principio es advertida que las lecciones estarán enfocadas en un punto importante que va a definir las nuevas creencias de Luke en aquel momento: los Jedis deben terminar. El entrenamiento consiste concretamente en, primero, lograr entender qué es la fuerza, luego, lograr sentirla en el mundo que te rodea, y finalmente, entender por qué los Jedis no deben existir. Muchos podrán creer que este entrenamiento no era propiamente uno demasiado complejo y que no ayuda a explicar del todo las acciones que Rey realizará más adelante, y puede que tengan razón. Sin embargo, eso no quiere decir que no nos ayude a complejizar el conocimiento que posee la protagonista de la historia. El gran elemento que se nos propone es que Rey logra comprender la necesidad entre un balance de la luz y la oscuridad, mediante la narración de Luke, mientras ella se conecta con su entorno y observa el ciclo natural de la vida. Por otra parte, se nos muestra que Rey es atraída por el lado oscuro mientras se encuentra inmersa en su visión de la fuerza, algo que nos presenta tres elementos importantes. Primero, Luke se asusta porque de alguna manera siente el poder del emperador en ella, pues en algún momento se debe haber dado cuenta que era la nieta de Palpatine, como se lo confiesa en el episodio 9.
Algo que hace más sentido si se piensa que fue Snoke, ya a estas alturas un sabido clon de Palpatine, quien estaba tentando en secreto a Ben Solo mientras era su alumno. 2. Retrata la manera en que Luke creía en la fuerza y en la ideología de los Jedi, donde si bien no había sido formado en la orden en que estuvo su padre propiamente tal, sí parte de su entrenamiento lo había recibido de dos maestros que él quería mucho, Obi-Wan y Yoda. Además de su estudio de los textos sagrados Jedi, lo que evidencia que su miedo al pensar que ella podía volverse al lado oscuro, solo por ese acto es una muestra de que Luke tenía rasgos conservadores del pensamiento Jedi en torno a la luz y la oscuridad. El hecho de que Luke se haya asustado tanto evidencia que el potencial de la fuerza de Rey era inmenso, lo que podía generar que, sumado a lo ya explicado del interrogatorio, ella pudiese ser capaz de muchas cosas que para otros no estarían tan a la mano si fueran recién iniciados en los caminos de la fuerza. En este sentido, cuando después de toda la problemática en que ella se entera de lo que había sucedido realmente la noche en que Ben Solo se convirtió en lado oscuro, enfrenta a Luke y se nos vuelve a mostrar que ella, si bien era muy habilidosa con el sable, estaba lejísimos del nivel que tenía el maestro Jedi, quien no quiso herirle en ningún momento, pero sí le demuestra su superioridad. Al final, termina arrojándolo al suelo, pues toma el sable de luz y Luke resbala, algo que muchos consideran que muestra a Rey venciendo a Luke y que yo creo que es simplemente una muestra de que la gente solo ve lo que quiere ver. Tras esta partida, aparece el maestro Yoda y habla con Luke, donde el punto concerniente a Rey se toca cuando este destruye el templo Jedi de la isla, y Luke le reprende diciendo que había quemado los textos sagrados de los Jedi, recibiendo por respuesta un "nada hay en esos libros que la joven Rey no sepa ya", siendo uno de los puntos que más se utilizan para denostar a la chica por parte de quienes no gustaron del episodio 8. Sin embargo, esta escena no está hecha para engrandecer a Rey, está hecha para engrandecer al maestro Yoda y verlo dar una última lección a Luke, pues es bastante evidente que el objetivo de nuestro querido maestro verde es decirle a su discípulo que efectivamente la ideología Jedi había fracasado y que, después de observar cómo todo se iba a la basura en la galaxia por segunda vez, finalmente había entendido que Rey no debía buscar el mismo camino que había sido trazado por generaciones de maestros, incluyéndolo a él. No es para nada un elemento forzado para intentar colar un mensaje de inclusión que a cierta parte de la población pareciera resultarle fácil de utilizar como un comodín al momento de plantear sus argumentos sobre por qué no gustan de las secuelas. Rey se dirige a enfrentar a Ben Solo, a quien se encuentra totalmente convencida de que puede hacer volver a la luz, debido a las conversaciones que ha tenido con él mediante la conexión de la fuerza que tenían, ya sea por ser una aliada de la fuerza, ya sea porque Palpatine los estaba juntando a propósito, como les revela una vez que ella es llevada ante Snoke como prisionera por parte del mismo Kylo Ren. Ya ante el supuesto villano de la trilogía, se nos revelan bastantes cosas importantes que debemos tener en cuenta. El primer punto es que ella no puede hacer nada con su uso de la fuerza ante Snoke. Es evidentemente mucho más débil que él y es humillada en público cuando intenta defenderse. Por otra parte, tampoco puede resistirse a que le lean la mente, donde Snoke se entera de todo lo que había sucedido con Luke Skywalker. Esto nos demuestra que inicialmente es muy probable que el hecho de que Rey haya podido resistirse a que le hiciera lo mismo Kylo Ren puede deberse a que son una diada en la fuerza y que ello generara que al conectarse sus mentes por primera vez, eso tuviera un efecto desconocido como el que tuvimos. Cuando Rey se enfrenta a dos maestros poderosos en la fuerza, como Luke y como Snoke o Palpatine, es bastante evidente que carece de las habilidades necesarias para enfrentarse a ellos. Tras estos sucesos, viene la traición por parte de Kylo Ren hacia Snoke, algo que nos hacía pensar que veríamos de vuelta a Ben Solo y que, efectivamente, Rey había logrado su objetivo de redimir al villano, repitiendo la trama de Luke en el episodio 6. Sin embargo, esto no sería así, sino que resultaría todo lo contrario. Esto nos da un nuevo revés en las aspiraciones de Rey, pues al hecho de no tener familia, amigos, haber crecido completamente sola, haber perdido a Han Solo tan rápido, después de haber creído formar un lazo, así como sentirse decepcionada de que Luke, por lo ya explicado con Ben Solo, se suma que no pudo redimir a la persona que quería. Antes de eso, habíamos sido testigos de una buena batalla contra los guardias de Snoke, combatiendo codo a codo con Kylo Ren. Se suele mencionar que esta escena es forzada, pues ella no debería ser capaz de enfrentar a los guardias porque estos habrían de ser poderosos guerreros para tener ese puesto. Sin embargo, un punto importante a mencionar es que si bien esto tiene mucho sentido, tampoco podemos asumir cosas que no se presentan en las películas, ya sea en términos de que algo se nos muestre o que no aparezca en pantalla. Repito, no sabemos realmente de qué manera Rey fue entrenada desde pequeña en su planeta natal,
Por otra parte, no hay ni el más mínimo indicio de que los guardias pretorianos sean usuarios de la fuerza, lo que si bien no marca una diferencia abismal entre Kylo Ren y Rey en su combate previo, por todas las razones ya mencionadas, sí puede marcar una diferencia cuando uno es un usuario de la fuerza y otro no. Basta ver el caso de Anakin cuando era un niño y el mismo Qui-Gon nos explica que Anakin usaba la fuerza para poder volar y que por eso era tan talentosa, aun cuando no tenía ni la más mínima idea de cómo usarla conscientemente. De esta manera, el plus de Rey es que podía potenciar sus sentidos a través del uso de la fuerza, ya sea el hecho de su potencia física o bien la manera de anticipar movimientos. Todo esto podemos verlo también como ejemplo en el caso de Kanan Jarrus, quien en Star Wars Rebels, al momento de quedar ciego, puede pelear de todas formas pues confía en la fuerza. Además, este Jedi tampoco había completado sus entrenamientos, pues su maestra había sido asesinada cuando solo era un niño. Rey, si bien podía ser inferior en conocimientos con respecto a Kanan, así como en sabiduría, tenía un potencial en la fuerza que era mucho superior. Un elemento más que es importante resaltar es que en el lado oscuro había por entonces dos usuarios que eran sumamente poderosos, como son Kylo Ren, Ben Solo y Snoke Palpatine. Por ende, si en el lado luminoso los últimos usuarios que quedaban eran Luke y Rey, es perfectamente posible que la fuerza misma haya investido a Rey para ayudarla a conseguir balance por segunda vez, emulando lo que había conseguido Anakin Skywalker décadas atrás. Tras concluir este combate, donde se produce una victoria entre ambos, hay dos momentos que son importantes de mencionar. Primero, tenemos la escena donde tanto Rey como Kylo utilizan la fuerza para quedarse con el sable de luz de Luke y Anakin, siendo ambos repelidos tras el choque de energía, algo que hace sentido si se van sumando todos los elementos que han sido mencionados en la presente argumentación. Este será el momento donde veremos a un Kylo Ren probablemente más desorientado desde la muerte de su padre, pues acaba de asesinar a su actual maestro y se convierte por tanto en el líder supremo. El último momento donde Rey participa usando la fuerza en esta película, y que también es bastante cuestionado, es justamente cuando logra levantar las piedras que tienen sellada la salida en la cueva donde la resistencia se está escondiendo de la Primera Orden. En esta situación basta con que nos remontemos a la inmensa cantidad de casos en que Rey ha presenciado el uso de la fuerza hasta ese punto para poder establecer una diferencia con el Luke del Imperio Contraataca. Se estarán preguntando cuál es la razón que me lleva a afirmar esto, y bueno, la razón es que Luke sí habría podido levantar su nave, que estaba en el pantano del planeta donde entrenaba con Yoda, si así lo hubiera creído. Solo basta con poner nuevamente esa escena para observar que el diálogo que Yoda tiene con Luke es justamente donde le explica que el tamaño del objeto no importa. Eso solo influye en su mente, pues para la fuerza no hay un peso realmente tan grande que no pueda sucumbir ante ella. Algo que Luke manifiesta con un "no puedo creerlo", y Yoda responde con un "por eso fallas". Toda esta secuencia no es para nada con el objetivo de decir que Rey era mejor que Luke en el episodio 5, únicamente digo que las circunstancias eran distintas. Luke no había presenciado el uso de la fuerza como ella y tampoco había podido recibir una especie de aventón en el camino de su aprendizaje como Rey en el interrogatorio. Por tanto, el hecho de que Rey haya levantado las piedras no implica que sea una tremenda hazaña. Ella solo empleó el uso de la fuerza que poseía hasta el momento y confió en sí misma. Ya pasando al episodio 9, debo decir que esta película no es santa de mi devoción y que, aun cuando la mayoría de tramas no están bien explicadas, igualmente se pueden sacar varias cosas en limpio y que deben mencionarse. La película comienza justamente con Rey, quien se encuentra en medio de su entrenamiento, levitando y tratando de comunicarse con los Jedi de la antigüedad. Todo esto lo hace mediante el mantra de "estén conmigo". Sin embargo, no lo consigue por el momento, sino que solo lo hará cuando la situación realmente lo amerita hacia el final de la película. Toda esta secuencia sirve también para presentar la relación que ha tenido Rey con Leia durante el conflicto, quien ha fungido como su maestra. Al respecto no se dice mucho, aunque conociendo a Leia es fácil darse cuenta que no sería una maestra como los que hemos conocido anteriormente, pues no es una persona que tema sus sentimientos, además de que al ser una general militar con tanta experiencia, también puede aportarle muchas cosas que otros no podrían. Algo sobre esto se menciona en la novela de la película, como se puede ver en los siguientes extractos. Leia no era una maestra Jedi, pero había aprendido de los mejores, y no solo de Luke, a lo largo de los años. Raramente había escuchado la voz de Obi-Wan Kenobi a través de la fuerza, y aún más raramente la de Yoda. Algunos días se sentía como si hubiera aprendido de la fuerza misma. Era ante todo una política y una general, pero había aceptado su legado Jedi y lo había acogido lo mejor que pudo. O en esta otra. Y tal vez eso es exactamente lo que Rey necesitaba, entrenar en la fuerza no de un maestro formal, sino de alguien basado en las nimiedades cotidianas de la vida y la supervivencia. Obi-Wan no había logrado alejar a Vader del lado oscuro. Luke había fallado de la misma manera con Ben.
ella no podía fallarle a Rey. Otra cosa que nos revela la novela es que durante sus meditaciones su objetivo principal era poder comunicarse con Luke, pues necesitaba su consejo para hacer frente a la creciente oscuridad que se ceñía dentro de ella y que iba en aumento. En palabras de la misma Rey, tiene miedo fundamentalmente a dejarse llevar por esas sensaciones y llegar a perder a la que ahora es su familia, pues considera que Leia es lo más cercano que ha tenido a una madre, siendo algo perfectamente comprensible. Avanzando en la trama, llega la gran revelación de que Palpatine está vivo y que se ha hecho presente mediante un comunicado que pudo ser extraído desde un espía de la Primera Orden. Aquí Rey recuerda haber leído sobre el planeta de Exegol en los antiguos textos Jedi, a los cuales otros personajes de las precuelas y la trilogía original no tuvieron acceso, algo que es importante mencionar. Rey le dice a Leia que sabe cómo llegar al lugar, o al menos sabe cómo encontrar el camino. Sin embargo, y conociendo a su maestra, lo primero que le dice es que irá aunque ella intenta detenerla, pues es la única forma de encontrar respuestas a las preguntas que la aquejan en su mente. Además de que, en palabras de Rey hacia Leia, tú harías lo mismo. La general le dice que lo entiende y le da su bendición. Lo que quisiera resaltar aquí es que cuando van a buscar el artefacto que les mostraría el camino a Exegol, Rey consigue curar con la fuerza a una especie de serpiente enorme que se encuentran en su camino. Esto puede ser bastante chocante la primera vez que se ve en pantalla, pues esto podría dar solución a diferentes conflictos de las películas anteriores. Sin embargo, si se mira detenidamente los elementos que la misma trilogía nos ha ido presentando, realmente no es algo tan incoherente. Rey aprendió mucho de Leia, quien a su vez aprendió de Luke Skywalker, posiblemente el Jedi más poderoso de la historia, pues su linaje de por sí había sido bendecido enormemente y a diferencia de su padre pudo desarrollar su potencial con su cuerpo sano. Luke también fue uno de los Jedi que más viajó por la galaxia buscando respuestas a los misterios de la fuerza, leyendo una y otra vez los textos sagrados de los Jedi entre otras cosas. Por ende, es posible que dicho conocimiento haya sido traspasado por medio de Rey a Rey por medio de Leia. En segundo lugar, el único Jedi que en las películas sabemos que busca un poder similar es Anakin Skywalker. Sin embargo, mucho de ese conocimiento no fue entregado a él por no ser un maestro Jedi, como se ve en el episodio 3. En este sentido, es posible que Anakin hubiese encontrado cómo acceder a aquella habilidad si se le hubiera permitido acceder a dichos textos sagrados. Por último, la Orden Jedi también tenía una sección de personas que trabajaban con la fuerza para curar, por ende tampoco es que haya sido una habilidad que Rey se haya sacado de cualquier parte. De aquí en más, Rey no utiliza sus poderes de una forma extraordinaria hasta ya llegado el clímax de la película, sin antes pasar por el proceso de descubrimiento de su verdadera identidad, su linaje como una Palpatine, siendo la nieta del emperador. Esta revelación no creo que esté bien justificada porque jamás estuvo en los planes de nadie dentro de Lucasfilm, menos aún del director J.J. Abrams o de Rian Johnson. De todas formas, hace sentido. El hecho de que no esté bien justificado responde al poco tiempo en pantalla para dar esta explicación, así como que Palpatine no era un elemento presente en las dos películas anteriores. La idea de que Rey sea su nieta ayuda a responder interrogantes como el hecho de su gran potencial en la fuerza, pues aun cuando haya podido acceder al conocimiento de Ben Solo, para ejecutar todo lo que ella hace, debe ser un sensible a la fuerza con una gran concentración de midichlorianos. En este punto, también se está dando otro elemento al que ya dije que era importante. Rey tiene una batalla con Kylo Ren y esta es vencida por completo. De hecho, es posible que hasta hubiese muerto, es dudable, si la muerte de Leia no hubiera descolocado a Ben en ese momento oportuno. Esto nos vuelve a recordar que aun cuando Rey sea una poderosa usuaria del lado luminoso, no logró vencer por sí misma a ningún usuario de la fuerza con más entrenamiento. Luke le dio una clase de esgrima con un palo, Snoke no la dejó ni moverse, incluso se metió en su mente y vio todo lo que quería. Ben Solo la derrotó en el combate que tuvieron estando ambos al 100%, y ante Palpatine tampoco pudo siquiera moverse. De hecho, cuando llega la confrontación final contra Palpatine, Rey no está fungiendo como Rey, sino como una especie de avatar del lado luminoso, pues concentra el poder de los Jedi que vinieron antes que ella, poder que había estado buscando durante un año junto con Leia. La victoria de Rey no marca que ella sea más poderosa que Palpatine, que también representa un avatar en aquel momento. De hecho, sería equivocado pensar que fue una victoria, pues ambos terminan muertos. Con eso llegamos al final de la película, donde ella acepta el apellido Skywalker, después de que alguien en Tatooine le preguntara por ella, viendo a Luke y a Leia a su alrededor. Esto no es algo que esté bien justificado tampoco. Sin embargo, si hay un elemento que une a todas las personas que significaron algo para ella, es justamente el apellido Skywalker. Por ende, de cierta manera es comprensible, y si no, bueno, tampoco es algo que sea para odiar al personaje. Hasta aquí nuestro repaso sobre Rey Skywalker, quien ha tenido que comerse un hate incesante debido a la recepción que el público tuvo hacia ella y las películas en general, pero que, como hemos detallado aquí, no se merece.
Esperemos haber cambiado un poco tu percepción de ella, y que de aquí en más puedas apreciarlo de una mejor forma. Nos despedimos y te dejamos invitado o invitada a suscribirte si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido. Un abrazo de Diagrama Geek.